oír un podcast de un grupo de personas que fundó y que creó el señor Alberto Chapp. Él es psicoanalista y la verdad es que tiene 97 años, Juan Felipe, 97. Y un día el señor Alberto, pues, le comentó en una cena familiar que tenía ganas de conocer personas de su edad. Y ahí empezó esta idea de este podcast. Vamos a saludarlo a esta hora. Alberto, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Alberto, ¿de qué parte es usted exactamente? ¿De qué parte? ¿En qué sentido? ¿De nacimiento? Sí, o de qué? Correcto, de nacimiento. Yo nací en Cuba, en Camagüey, en 1927. ¿En Cuba? Ok. Sí, sí, soy cubano. Vine a la Argentina a los 5 años, en 1932. Ok. ¿En qué momento se da cuenta, Alberto, de que quiere conectar con gente de su misma edad para compartir vivencias y resignificar lo que es la vejez, que para muchos es un tema difícil de tocar? Sí, la idea la tengo hace muchísimos años. Yo me recibí de médico en el año 1957 y ejercí en este momento, ya hace como 70 años que soy psicoanalista, médico psicoanalista. Y durante mi carrera, que trabajé pero muchísimas, 10 horas por día, siempre tenía una sensación de carencia, en el sentido de que muchas veces el paciente me contaba cosas que me impactaban emocionalmente mucho. Pero bueno, la ortodoxia psicoanalítica no permitía que yo dijera al paciente, sí, yo también pienso, siento, me pasa lo mismo. Entonces yo decía, alguna vez voy a hacer un grupo de mis iguales. Y bueno, eso me llegó ahora, a los 90 y pico de años. Dije, yo ya tengo 70 años psicoanalista, voy a hacer un grupo no como terapeuta, sino como un igual con gente de mi edad. Bueno, y entonces así apareció esto. Yo, sin trascendencia, en una cena familiar, comentaba como quien comenta cualquier otra cosa ante la familia. Y mi nietita de 17 años, el año pasado, me dice, bueno, abuelo, yo te consigo esa gente a través de un videíto de TikTok. Ah, sí, TikTok, ¿qué es eso? Le pregunté yo. Por supuesto. Entonces me dijo, no, vení, ahora mismo, levántate de la mesa. Me levanté de la mesa, me hizo un videíto de 50 segundos. Y bueno, y ahí apareció el terremoto, el tsunami, como quieras llamarle, porque recibí 2.000 correos pidiendo entrar a este grupo. Bueno, te contesto lo que quieras, así empezó todo esto, porque después pudimos elegir entre alrededor de 10 personas, que son las actuales, ya llevan un año conmigo, y hablamos de nuestras cosas, pero repito, no como terapeuta yo, sino como un integrante más del grupo. Alberto, ¿Queda claro? Sí. ¿Queda claro? Sí, claro, queda muy claro, señor Alberto. Yo tengo una pregunta sobre la conexión con las nuevas generaciones, porque en política, en cultura, en sociedad, en gustos, las nuevas generaciones están un poco desconectadas con lo que le gustan a las personas de su edad. ¿Usted eso le preocupa, lo maneja de alguna manera en el podcast o simplemente habla de lo que usted quiera sin importarle la audiencia? No, sí, me importa muchísimo, porque hace pocos días, antes de ayer, yo leí que el BID mismo está muy interesado y Colombia se asoció, no sé si con créditos o qué, porque siente que las personas mayores somos un descarte. Pero a lo mejor lo que el BID dice, bueno, hay que alimentarlos bien. Pero eso no es suficiente. Yo me ocupo de la parte emocional de la gente, porque si
la persona come bien, pero después ve 10 horas por día televisión o tiene una soledad que enfermante, porque ya la soledad es enfermante, no sirve para una calidad de vida. La calidad de vida también corresponde tener amigos, tener la posibilidad de hablar con gente de igual a igual, de tener a quien llamar si a las 12 o a las 2 de la mañana le pasa algo, tener a quien llamar, y mucha gente no lo tiene eso. Entonces yo me ocupo de conectar a la gente, por eso lo del grupo. Claro que mi grupo, como es presencial, tiene 10 personas y yo 11. Y no es una política pública, porque bueno, no tengo medios para una política pública. Por favor, si tengo que aclarar algo, pregúntame. No, don Alberto, nos queda todo muy claro, pero yo quiero que nos cuente, dentro de esos 2.000 correos que recibió después del video de TikTok, ¿cómo eligió usted a su grupo, a esas 10 personas que lo acompañan ahorita? Bueno, fuimos con mi pareja, Mari se llama, fuimos separando, digamos, primeramente, voy a ser muy breve, primeramente separando los que hablaban por el tío, por el abuelo, por el vecino, demás, quedaron. Entonces nos contactamos directamente con las personas nonagenarias de más de 90 años que efectivamente se conectaron con nosotros. Y bueno, y después, aún cuando quedaban 50, 60 o 70 personas, fuimos seleccionando, llamando a uno, llamando a otro, ver qué interés podía tener, y así armamos el grupo de estas 10 personas. Y bueno, ya llevamos 20 reuniones. Y la gente, te diré que hace poco me dijo algo conmovedor uno de los integrantes. Me dijo, mira Alberto, yo vengo a las 4 de la tarde el jueves y a las 6 de la tarde soy otra persona. Así eso me conmovió, porque quiere decir que el grupo, sin quererlo, se convirtió en terapéutico. Claro, ¿Sí? Alberto, claro que sí. Don Alberto, mire, yo le quisiera preguntar, para usted, ¿qué significa resignificar la vejez? Un poco más lentamente, por favor, háblame, porque si no, sí. Claro que sí. Para usted, Ahora, ¿qué sí. significa resignificar la vejez, don Alberto? Resignificar, repíteme, ¿resignificar qué? La vejez. A ver. Resignificar la vejez. ¿Qué significa? Resignificar la vejez. Bueno, resignificar la vejez es justamente, por todos los medios posibles, evitar la soledad, porque la soledad es una patología. No es lo mismo estar solo, que estar solo puede ser leer un libro, escribir un cuento que nunca pudieron escribir porque les daba vergüenza, hacer gimnasia, conectarse con gente igual y poder compartir cosas de la infancia, juegos infantiles que jugaban o golosinas que ya no existen. Es decir, recuperar un pasado y transmitirlo también a la gente joven, porque seguramente en Colombia pasa lo mismo que en Buenos Aires. Si yo te nombrara algunos juegos, no, ni sé qué son. O si yo, para hacer algo internacional, si te hablara del calentador Primus, que a lo mejor se usaba también en Colombia, que era querosén, la gente no sabe ni de qué estamos hablando, pero sin embargo para nosotros era la cosa cotidiana. O jugar en la calle. Ya nadie juega en la calle, pero como cuando yo era chico, vivía en un barrio que acá se llama San Telmo, jugábamos a la pelota en la calle porque pasaba un coche cada tanto. Y todo, venía el lechero con los tarros de leche a tu casa, y a veces hasta venía con la vaca que te la ordeñaba en el momento. Todo eso son situaciones emocionales muy importantes que se han perdido, y cuando las transmitimos, nuestros nietos o a veces bisnietos o amigos chiquitos
no lo pueden creer, creen que estamos inventando algo, pero para nosotros recuperar esas situaciones emocionales son muy importantes. No sé, ¿aclaré algo? Está súper bien explicado. Ahora, una de las cosas más difíciles a las cuales se enfrentan las personas adultas es la soledad. De usted ya ha hablado de esto, de la soledad. Sí. ¿Cómo se puede compensar esto que muchas veces padecen muchas familias que simplemente dejan a sus mayores, los dejan en lugares, pues en asilos, en fin, no los visitan? ¿Cómo enfrentar la soledad? Bueno, hay que hacer grupos de edades similares y manejados por expertos. Y discúlpame la inmodestia, yo soy el primero que hizo una cosa así, pero estoy dispuesto a que si otros crean estos grupos, poderlos asesorar. Mira, antes de ayer hice por primera vez, mediante Guadalupe, que es mi manager, hicimos un Zoom. Se anotaron alrededor de 200 personas e hicimos un Zoom donde la gente pudo hablar, preguntar cosas, y de Chile, del Uruguay y creo que de Guatemala escribieron 3 personas, hablaron a través del Zoom, que querían hacer grupos similares al mío y que si yo estaría dispuesto a asesorarlos, cosa que le dije que sí. Pero claro, es el primer Zoom. Vamos a hacer otro Zoom para ver si nos ponemos de acuerdo. Entonces hace falta conectar a esa gente. Inclusive a la gente del Zoom, yo no manejo esto, te juro que no entiendo bien qué es Instagram, qué es TikTok, qué son las redes sociales. Pero Guadalupe, que es mi manager, va a conectar gente que se unió al Zoom. Y aunque vivan lejos, a lo mejor vamos a probar de tratar de reconectarlos para que puedan hablar entre sí. Bueno, esa es una idea nada más, pero todavía recién comienza. Te digo, antes de ayer recién hicimos el primer Zoom. Vamos a hacer otro dentro de poco y vamos a ir profundizando esta idea. Don Alberto, justamente quería hablar de esa persona que usted acaba de nombrar, que es Guadalupe, porque Guadalupe llega y su idea original simplemente era un grupo con varios, como usted lo menciona, nonagenarios para hablar de lo que les interesaba, lo que les interesa, pero llega Guadalupe y es la persona que crea lo que ahora conocemos como 90 y contando, que tiene 288,000 seguidores en Instagram. Así es. Y en las demás redes. Me gustaría que habláramos cuál es la importancia de Guadalupe en este proyecto, cómo hizo Guadalupe para conectar con usted. Mira, ¿cómo es tu nombre, por favor? Porque me gustaría saberlo. ¿Cómo es tu nombre? David, don Alberto. David. Mira, David, esto es como hace un año atrás, cuando mi nieta hizo el videíto y que de repente hubo un tsunami de pedidos inesperado, porque yo soy el primer sorprendido. Cuando hicimos el primer videíto, yo me empecé a sonreír, digo, bueno, es un juego de mi nieta de 17 años. Bueno, pero resulta que parecería que tocamos el botón exacto de la necesidad, y entonces por eso hubo tal cantidad de gente. Ahora estamos, digamos, ampliando ese concepto a través de otras redes sociales, o por ejemplo el Zoom, que creo que no es una red social, pero permite una comunicación, porque se conectaron de gente no solamente de la capital, sino del interior de este país y de países limítrofes, ya digo, hasta de Guatemala hubo personas. Y bueno, vamos a ver dónde deriva todo esto. Yo, a pesar de mis 97, casi dentro muy poquito, 98 años, estoy dispuesto a trabajar con esto y que otra gente también colabore conmigo. Pero bueno, también no contamos con los sponsors necesarios, porque esto también
nosotros hemos hecho esto ad honorem, totalmente, ni Guadalupe ni yo hemos cobrado un solo centavo, a pesar de que esto me está ocupando la mitad o más de mi tiempo, de mi vida profesional. Soy médico, todavía vivo de atender pacientes, pero bueno, no hubo sponsors que dijeran, bueno, ustedes hagan eso y nosotros lo financiamos. Pero bueno, eso no apareció hasta ahora, no nos guía un afán de ganar dinero, pero sí de tener un equipo de gente seguramente rentada que pueda movilizar este tipo de cosas. Por eso tal vez esto tendrían que hablarlo con Guadalupe. Si quieren, yo les paso después el contacto con ella, ¿no? Pero bueno, pero en términos generales traté de explicarlo. Sí. Pues don Alberto, ojalá pronto llegue ese sponsor que les ayude a masificar esta preciosa iniciativa, pero quisiera volver otra vez a esa metodología que usted tiene en el grupo, porque yo estaba leyendo aquí un poco más y usted siempre antes de cada reunión presencial le pone a sus compañeros del grupo algún desafío, algún enigma, algún problema que se va a desarrollar durante esa reunión. ¿Qué tipo de problemas y enigmas les pone usted a ellos? Bueno, mira, te digo lo que hemos hablado en estas 20 reuniones. Hemos hablado primeramente que cada uno describa cómo es su día desde que se levanta hacia que se acuesta, y los demás preguntan cómo es eso, cómo es lo otro, qué gimnasia hacen, si... porque en los gente joven, digamos, puede hacer o no hacer gimnasia, pero en los nonagenarios es absolutamente imprescindible, si no nos venimos abajo totalmente. Muchos de nosotros he enseñado a meditar. La meditación es un tema importantísimo para vaciar la mente, para tener elementos mentales cotidianos, notables, que sabemos de qué están hablando. Que si alguien no leyó un libro hace 50, 60, 80 años, que lo relea, que vea si piensa igualmente ahora que hace tantos cuando lo leyó cuando era adolescente, que escriba ese cuento que siempre quiso contar, que nunca se animó porque le da pudor. Mira cuántas cosas, la alimentación. Yo soy vegetariano, pero no necesariamente los demás tienen que ser vegetarianos. Es decir, pero sabemos cómo nos alimentamos. Si comemos mirando la televisión tóxica 10 horas por día o hacemos otra actividad, tener un pequeño proyecto. Este es mi proyecto, pero bueno, los demás pueden tener su propio proyecto, estudiar un idioma que siempre quisieron estudiar y nunca hicieron. Bueno, pregúntame lo que quieras, yo te puedo decir 20 temas más, ¿no? Tengo una duda, me muero de curiosidad porque no los he oído y prometo hacerlo, pero me llama mucho la atención los títulos que tiene de 2 podcasts en particular. Uno que se llama Felices los 4 y otro que se llama Ginecología. ¿Sobre qué conversa usted en cada uno? Bueno, el primero de ellos fue una persona del grupo, Gregorio se llama, que vino con su mujer, a quien yo no conocía, y nos reunimos. Si ves el podcast vas a ver que somos 4 personas. Mari, mi pareja actual, que tiene 91 años, yo que tengo 97, Gregorio y su mujer. Y ahí hablamos justamente más específicamente, más en petit comité, lo que hacemos durante todo el día. Yo soy médico y él fue, creo que sigue siendo joyero. Hablamos de nuestras actividades, de si hubo alguna situación en nuestra vida que exigió un cambio muy rotundo de actividad, que pensábamos de una manera y a partir de esa circunstancia hicimos otra completamente distinta. Él contó algo suyo que sería largo de contar en este momento, pero fue cuando comenzó en un taller de joyería
hacer una actividad de él y perdió un anillo muy importante y eso, bueno, le exigió determinado tipo de cosas. A mí también me pasó que cuando yo era chico, adolescente, 16, 17 años, mi familia, cuando vino de Cuba, estaba en muy mala posición económica a los 5 años, pero ya 10 años después estaba en una muy buena posición económica. Y cuando yo dije que quería ser médico, no lo podían creer. ¿Por qué querés ser médico y no trabajar con la familia que en este momento tiene una buena posición y no tenés ningún problema económico? Sí, pero yo quiero ser médico. Bueno, seguramente fue, digamos, un tema, me río un poco, de autocuración, porque en ese momento, a los 16, 17 años, yo empecé a leer los libros de Sigmund Freud. Entonces, yo no me di cuenta en ese momento, pero seguramente yo quería entender qué era lo que me pasaba. Por eso empecé, me tuve que ir de casa y hacer una vida personal muy sacrificada de trabajo, bueno, y pude seguir adelante y en el año 1950 más aún, te digo, tuve 2 becas. Una en Estados Unidos y una en Francia, en la Salpêtrière, que no pude utilizar porque no tenía los medios, a pesar de que era gratuita, pero tenía que trasladarme a algunos de los países. Y entonces estudié medicina en la Argentina. Y bueno, pero siempre estudié para ser psicoanalista. Nunca fue, te digo, y discúlpame nuevamente la inmodestia, soy muy buen médico clínico, pero que entiendo la clínica, entiendo lo que es el estrés, entiendo lo que es cualquier enfermedad, pero no la manejo si no me pongo en contacto con los profesionales que la manejan. Sí. Pero siempre desde mi punto de vista psicoanalítico. Don Alberto, usted ahorita tiene 97 años, está muy cerca de llegar al siglo. El proyecto hoy se llama 90 y contando. Cuando llegue a los 100 se va a llamar 100 y contando. Repetí esa última frase. ¿Me van a llamar qué? Cuando usted cumpla los 100 años, ahora el proyecto se va a pasar a llamar 100 y contando. Qué bueno, ¿eh? Bueno, depende de cuánto hilo tenga en el carretel de la vida, queremos. Pero usted, la verdad es que con esta cantidad de años se oye demasiado bien. Tiene 97 años y se oye muy bien. No digas demasiado. No, demasiado no, suficientemente bien, dime, demasiado es peyorativo, no. Pero usted está lúcido, cuéntenos del... Con humor, yo creo que también el humor, que no lo dije, es muy importante y si me permiten un minuto más, yo les voy a decir, en toda mi vida usé un concepto familiar. Mis padres eran de Damasco, de Siria, y usaban un concepto casi filosófico que se dominaba o se denomina capará, con K, capará. ¿Qué quiere decir capará? Significa no te estreses, no te angusties en la vida. Te rompió el espejo del living, te caíste, te lastimaste la rodilla, te robaron el celular. Bueno, capará, no importa, podía haber sido peor. Capará. Y eso permite una elaboración muy grande, porque entonces el estrés, que depende del cortisol, por ahí oyeron hablar del cortisol, que es la hormona del estrés, se controla a través de este humor. Bueno, muy bien, la próxima vez va a ser mejor, o esto no fue tan grave como podría haber sido. Más aún, te agrego, mira, esto que te pasó es una suerte, porque con esto un poco mágicamente evitaste que te pase algo peor. Mira vos, qué importancia que tiene todo eso. Don Alberto, a sus 97 años, ¿se arrepiente de algo en su vida? Sí,
Sí. ¿De qué? Bastante. De haber trabajado 10, 11 horas por día y después hacer mucho trabajo institucional en la Asociación Psicoanalítica, y mis hijos, si bien jugaban conmigo cuando yo venía, estaban semidormidos y yo solamente contaba, hasta los sábados trabajaba y jugaba con ellos el domingo, pero entiendo que es poco. Ojalá me hubiera dado cuenta en ese momento que podría haber trabajado menos, que igual, a lo mejor no tenían tantas comodidades físicas, no iban a colegios privados que costaban fortuna, pero bueno, yo hubiera estado más con ellos y hoy si pudiera rehacer todo eso, lo hubiera hecho de otra manera. Ese es mi mayor arrepentimiento. Don Alberto, ¿pero usted estaría donde está hoy si no hubiese trabajado tanto? Y bueno, pero tu compañera me preguntó de qué me arrepentía. Sí. Y me hubiera gustado más ir más al circo con ellos o más a la plaza o enseñarles a andar en bicicleta o lo de fuera. Bueno, y bueno, si no podíamos, porque yo tuve muchos congresos internacionales de mi especialidad y siempre viajábamos con toda la familia a Europa, a Londres o a Estados Unidos o a Francia o a Holanda, y gastaba fortunas en eso. Y bueno, a lo mejor podía haber ido a menos congresos porque no tenía los medios, pero bueno, tuvimos una vida de clase media alta, merced a todo lo que yo trabajaba, pero bueno, a lo mejor hubiera sido una cosa intermedia, hubiera sido más cautelosa, pero no hay otras cosas por las cuales yo me arrepienta, eso Perfecto. Solamente. Don Alberto, su podcast es muy interesante, nos agradó mucho haberlo tenido acá y pues que la vida le conceda muchos más años en este estado de salud y en este estado mental en el que está y que su podcast le pueda llegar a mucha gente. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, porque ustedes me hicieron preguntas muy adecuadas, no para lucirse ustedes como pasa con otras entrevistas, sino me dejaron contar, explayarme de lo que yo hago y lo que tengo ganas de que suceda. Bueno, y a lo mejor cuando vuelvo a un eslabón anterior, si tenemos algún sponsor que se haga cargo de esto va a tener mucho más trascendencia que la que tiene en este momento. De acuerdo, don Alberto, le mandamos un abrazo desde Colombia, desde la W Radio. Gracias a ustedes. Cuando quieran, llámenme nuevamente o les paso el teléfono de Guadalupe para que hablen con ella. Muy amable, muy querido, claro que sí. Muchas gracias. Ya son las 8:54. Cata, yo